Ahora, el ultimátum que le dio a Estados Unidos a España era justo lo que pedían los mambises. ¿Mm? Le dijo que, primero, el pueblo de la isla de Cuba es y tiene derecho a ser libres e independientes. ¿Qué pasó hoy 15 de febrero? Canel cogió a la macha y pegándole los tarros. No fue eso. Raúl Castro se declaró gay y salió del closet. Tampoco. Eso no pasó nunca. O sea, Fidel Castro se afeitó la barba. Jamás. Nunca se le afeitó. Nada de eso pasó un 15 de febrero. ¿Qué pasó? Vamos a ver. ¿Quién está por ahí por el chat que sepa qué se conmemora hoy 15 de febrero? ¿Mm? Venga ya, no puede ser que nadie sepa lo que se conmemora el 15 de febrero. ¿Mm? Es algo que las ciberclarias mencionan con mucha frecuencia, ¿eh? No puede ser que ustedes no lo sepan. Analytic Consultores desde México, saludos. Roberto Marín, amigo mío, un abrazo. Joanis metió la pata en una trampa de... No, eso no. No pasó. Blue Power, el bloqueo de Cuba, no, Blue Power, tampoco, tampoco, tampoco. De eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a estar hablando del bloqueo, el bloqueo que hay en Cuba. Vamos a estar hablando hoy del bloqueo. Pero no, no fue el bloqueo, Adrián, no, 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 porque en Cuba hay bloqueo. Hay, claro que hay, hoy vamos a ver. No fue el bloqueo. Oye, qué malos son ustedes en historia, me cago en todo, madre mía. Me siento decepcionado. Decepcionado me siento. Antonio Fuster, sube un poquito el volumen, Antonio, que creo que eres tú la única persona que no me escucha. Hombre, alguien por acá ha dado en el clavo. El Maine hizo boom. La explosión del acorazado Maine. Un día como hoy se cumple aniversario de la explosión del acorazado Maine, un barco de guerra estadounidense que se había enviado a La Habana entre las buenas relaciones que en ese momento existían entre España y Cuba, entre España, perdón, y Estados Unidos. Estados Unidos le propone al Reino de España, a la corona, enviar un acorazado para mantener las buenas relaciones y cuidar un poco los intereses de los norteamericanos allá en Cuba, y España le dice, pues adelante, envíalo. Y el acorazado Maine entró en La Habana y estuvo anclado unas semanas en la bahía de La Habana hasta que hizo boom, un día como hoy, del año 1898. Y esto cambió la historia de Cuba para siempre. Bueno, están los comunistas cubanos, todos, esto sigue un patrón, no son ni creativos a la hora de publicar, no son ni creativos. El doctor Roberto Morales Ojeras, nuestro tío fétido de nuestra familia Adams, publica: la explosión del acorazado Maine fue un suceso que sirvió como pretexto a Estados Unidos para intervenir en la guerra de independencia hispano-cubana. A pesar de ese hecho imperialista, Cuba está aquí independiente, libre y soberana. Bueno, la realidad es que no fue el pretexto principal, fue uno de ellos, pero no fue el pretexto principal, aunque sí es verdad que la prensa norteamericana, a raíz de la explosión del acorazado Maine, la prensa norteamericana, especialmente dos periodistas norteamericanos, estos dos señores que están acá, William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, desataron una campaña de fake news. El premio Pulitzer al periodismo se debe a este señor. Pues este señor desató, junto con William Randolph, una campaña de fake news terrible, diciéndole a la opinión pública norteamericana que el acorazado Maine había sido reventado desde fuera con una mina. Esto caldeó bastante los ánimos de la opinión pública norteamericana, y el gobierno norteamericano, que encargó una investigación independiente y las autoridades españolas la permitieron,
El gobierno norteamericano entonces dio un ultimátum a España. Pero vamos a llegar ahí. Primero vamos a ver lo que está publicando hoy los perfiles oficialistas. Miren, en Cuba no hay plátano, no hay malanga, no hay huevo, no hay leche, no hay nada. Y bueno, esto están publicando todos rememorando el Minin, la explosión del Maine hace 126 años, que se utilizó el suceso como pretexto para declarar la guerra a España e inmiscuirse en la contienda que Cuba libraba contra el régimen colonial. Miren, agradezcan que Estados Unidos se metió en la guerra porque de no haber sido así jamás la hubieran ganado los mambises. Estados Unidos fue quien ganó la guerra. Los mambises no hubieran tenido jamás la forma de tomar la flota del almirante Cervera. Jamás. Y la flota del almirante Cervera hubiera podido bombardear Santiago de Cuba y todas las ciudades de Cuba que se le hubieran ocurrido. Además de que los mambises no tenían ni los medios ni el número de hombres para vencer al cuerpo de voluntarios y al ejército regular del Reino de España. Así que gracias que Estados Unidos intervino y con la fuerza militar, en especial de la Armada norteamericana, y con los ejércitos que intervinieron, gracias a eso se ganó la guerra. Y fue Cuba entonces libre y se conformó la república. Así que den gracias a que esto pasó. Salvador Valdés Mesa, hoy 15 de febrero se cumple 126 años de la explosión del Maine. Fíjense, todos están publicando lo mismo. Y en Cuba sigue sin haber comida 126 años después que explotó el Maine. En Cuba no hay comida. 65 años después de la revolución. En Cuba no hay comida, miren. Izquierda latina. Sí, la izquierda latina. Más de 260 marinos muertos dejó hace 126 años la explosión del acorazado Maine. Todos con Cuba, todos con Cuba. Claro, porque todos ellos se creen que saben lo que es Cuba. Agnés Becerra, periodista de la televisión cubana, la explosión del acorazado Maine ocurrió también hace 126 años. ¿Ustedes creen que Agnés Becerra se sabría la fecha y los años que hace que ocurrió la explosión del acorazado Maine? Evidentemente no. Copian las publicaciones, tienen una especie de estrategia para compartir y retuitear publicaciones. El Ministerio de Educación también se hace eco de lo mismo. El hecho fue un detonante para la intervención norteamericana en el conflicto hispano-cubano, impidiendo así la independencia de Cuba. Falso, falso, falso. Permitiendo así la independencia de Cuba. Porque recuerden que se firmó luego el Tratado de París, donde en efecto Cuba pasaba a ser un estado soberano, independiente, libre del Reino de España, y luego se conformó como una república. ¿Mm? ¿Qué pasó cuando el acorazado Maine? Bueno, la realidad es que todavía por estas fechas no se sabe exactamente lo que ocurrió. Hay muchas teorías, hay muchas. Incluso la que se manejó a nivel oficial en aquel momento es esta que les voy a compartir por acá. Me he tomado el atrevimiento de traducirlo, ¿vale? Traducir el documento. Les voy a poner el oficial primero. Este es el documento oficial y luego les voy a compartir la traducción, porque el presidente McKinley cuenta en el Congreso qué fue lo que se entendió en ese momento con la comisión de investigación. Acá está el documento, miren. Dice el presidente McKinley. ¿Ven? Este es el documento original, está en la librería de North Carolina. Ahí están publicados digitales los libros. En este caso, este es el libro de la investigación oficial que se hizo, de esa primera investigación que se hizo sobre la explosión del acorazado Maine. ¿Vale? Estas son las primeras páginas del libro. Como pueden ver, aquí está el nombre de McKinley y la fecha, el 28 de marzo de 1898. Esta es la traducción. Esto que está acá, a ver si les puedo poner aquí, aquí está. Al Congreso de Estados Unidos, durante algún tiempo, antes de la visita del Maine arribando a La Habana, nuestros representantes consulares señalaron las ventajas de perdonen la traducción, está traducido por mí, no soy experto en inglés, y por mí y por Google, importante.
De la visita de barcos nacionales estadounidenses a las aguas cubanas para acostumbrar a las personas a la presencia de nuestra bandera como símbolo de buena voluntad y nuestros barcos en cumplimiento de la misión de protección de los intereses estadounidenses. En consecuencia, el 24 de enero pasado, 24 de enero de 1898, después de la conferencia con el ministro español en el que se discutió y aceptó la renovación de las visitas de nuestros buques de guerra a las aguas españolas, se informó a las autoridades peninsulares de La Habana y Madrid sobre el propósito de este gobierno a reanudar las visitas navales amigables en puertos cubanos y que de esa opinión, de esa forma, el Maine iba a arribar al puerto de La Habana. Este anuncio fue recibido por el gobierno español con aprecio por el carácter amistoso de la visita del Maine y con notificación de intención de devolver la cortesía enviando barcos españoles a los puertos principales de los Estados Unidos. Mientras tanto, el Maine entró en el puerto de La Habana el 25 de enero de 1898 y su llegada fue marcada sin incidente especial, además del intercambio de saludos y visitas ceremoniales habituales. Esto fue lo que se leyó en el Congreso de los Estados Unidos, lo que leyó el presidente McKinley al Congreso de los Estados Unidos. ¿Mm? Hay un párrafo importante en esta lectura. Bueno, aquí habla a los 40 minutos después de las 9 de la noche del 15 de febrero, el Maine fue destruido por una explosión, por la cual toda la parte delantera del barco estaba completamente destrozada. En esta catástrofe, 2 oficiales y 264 de su tripulación perecieron. Aquellos no fueron asesinados por la explosión, fueron atrapados en las cubiertas y el barco se hundió muy rápido y se ahogaron por el hundimiento inmediato del casco. La rápida asistencia fue prestada por los buques vecinos anclados en el puerto, ayuda especialmente de los barcos españoles. El presidente de Estados Unidos y el Congreso llama a una investigación. En la investigación se siguió el procedimiento habitual, como en todos los casos de siniestro desastre sufrido por buques nacionales en cualquier estado marítimo. Se organizó inmediatamente un tribunal de investigación naval compuesto por oficiales bien calificados por su rango y experiencia en prácticas para cumplir con el oneroso deber que se les imponía. Pues ahí, en esa comisión, existían buzos y expertos en explosivos y comenzaron a investigar qué pasó allí en el lugar de los hechos, en la bahía de La Habana. A la conclusión del Tribunal de Instrucción se llegó después de 23 días de trabajo continuo, el 21 de marzo del presente, de 1898, y habiendo sido aprobada el día 22 por el comandante en jefe de la Fuerza Naval de los Estados Unidos en el Atlántico Norte, y esta conclusión fue transmitida entonces al Ejecutivo. Se presenta por la presente ante el Congreso junto con el voluminoso testimonio rendido ante el tribunal. Estas 3 páginas son las 3 primeras páginas de todo el voluminoso testimonio que se rindió al tribunal. Resumen. Cuando el Maine llegó a La Habana, fue conducido por el práctico oficial del gobierno hasta la boya número 4, a la que quedó amarrado entre las 5 y 6 brazas de agua de profundidad. El estado de disciplina a bordo, el estado de sus cargadores, calderas, depósitos de carbón y compartimentos de almacenamiento se pasan por revisión con la conclusión de que prevalecía un orden excelente y que no había indicios de ninguna causa para una explosión interna en ningún lugar. A las 8 de la tarde del 15 de febrero todo había ido bien, estaba todo normal. A las 9:50 del barco, repentinamente hubo una explosión y quedó destruido. Hubo 2 explosiones distintas, una con un breve intervalo de tiempo entre ellas. El primero levantó perceptiblemente la parte delantera del barco, el segundo, más abierto, prolongado y de mayor volumen, es atribuido por el tribunal a la explosión parcial de 2 o más cargadores delanteros, es decir, compartimentos donde se encontraban las municiones. Bueno, acá está la conclusión del tribunal, que es importantísima. Las conclusiones del tribunal. Que la pérdida del Maine no se debió en ningún aspecto a culpa o negligencia de ninguno de los oficiales o miembros de su tripulación. Que el buque fue destruido por la explosión de una mina submarina que provocó la explosión parcial de 2 o más de sus cargadores delanteros y
que no se ha obtenido ninguna prueba que fije la responsabilidad de la destrucción del Maine en ninguna persona o personas. He ordenado que las conclusiones del tribunal y las instrucciones y opiniones de este gobierno al respecto sean comunicadas al gobierno de Su Majestad, la Reina Regente, y no me permito dudar de que el sentido de justicia de la nación española dictará un curso de acción sugerido por el honor y las relaciones amistosas de los dos gobiernos. Firmado por William McKinley desde la mansión ejecutiva el 28 de marzo de 1898. Como pueden ver, la Comisión de Investigación norteamericana en esa primera investigación dijo que el barco había sido volado desde fuera. Todo parecía indicar que por una mina. Esto luego, después de muchas otras investigaciones, se ha logrado desmontar. Y actualmente, a día de hoy, no se sabe realmente, no hay una causa exacta probada de por qué explotó el Maine. Ahora, esto en el Congreso de Estados Unidos dio lugar. Desde el minuto uno ya la prensa norteamericana, especialmente estos dos periodistas, estaban publicando en sus medios de prensa que el Maine había sido volado. El pueblo norteamericano siempre ha sido un pueblo que muy apasionado y muy admirador de sus Fuerzas Armadas. Y estos dos medios de prensa eran dos de los principales medios de prensa de Estados Unidos. Por tanto, que se publicaran en estos dos medios que el Maine había sido volado con total intención ya caldeaba la opinión pública. Y luego que la comisión de investigación independiente arrojara que podía ser de una mina exterior y que todavía no había responsable, esto caldeó todavía más la opinión pública. Hay muchísimos más informes, hay muchísimos libros. Yo tengo en especial 3 libros. Tengo este, que es la comisión de investigación original, la primera. Tengo otro, que fue una comisión de investigación desde España, que también se hizo, se llevaron las dos paralelas. Y tengo un libro que cuenta 99 versiones o 99 posibles eh, causas de la explosión del Maine y todas documentadas y todo está espectacular, los 3 libros. Ahora, la historia a partir de aquí, ¿cómo fue? Bueno, a partir de aquí, el 19 de abril, después de concluir esta investigación, el 19 de abril de 1898, el gobierno de Estados Unidos le da un ultimátum a España. Les voy a poner acá la página donde está el ultimátum, por si alguno quiere consultarlo. Es fácil de encontrar. Esta es una de las páginas, ahí está publicado en varias, está publicado también en inglés. Se los voy a poner en español. Miren. Esta es una de las páginas donde está el ultimátum de Estados Unidos a España. También lo pueden encontrar en la Academia de Ciencias y las Artes Militares de España. Ahí está también publicado el ultimátum y una cronología breve de los hechos con algunas imágenes. Esta imagen en específico es la del acorazado Maine entrando al puerto de La Habana. Acá tienen también en recursos académicos, tienen el texto también del ultimátum norteamericano a España. Y bueno, acá en la web del Departamento de Estado, en el archivo del Departamento de Estado de Estados Unidos, también aparece un fragmento del ultimátum y una cronología de los hechos. Les voy a leer este fragmento del ultimátum. Dice, vamos a ampliarlo un poco. Esto es lo que debería hacer. Esto no tendría que hacerlo yo, esto debería hacerlo la escuela en Cuba, enseñarle a la gente la verdad, cómo fueron, sin historia, sin manipulación, cómo fueron los hechos. Ya está. Porque los documentos están, son fáciles de encontrar. Entonces, manipulan y manipulan y manipulan para siempre culpar al enemigo y adoctrinar a la gente. Mira, considerando que, las horribles condiciones que han existido en la isla de Cuba, tan próxima a nuestras costas por más de 3 años, recuerden que, déjenme ver si puedo ponerlo para poderlo leer. A ver, recuerden que en este momento Valeriano Weyler estaba en Cuba. Valeriano Weyler fue enviado a Cuba para controlar la situación que Martínez Campos no pudo controlar. ¿Vale? Valeriano Weyler había creado campos de concentración en Cuba. Esto también fue puesto en la prensa norteamericana como una atrocidad y la prensa norteamericana, el mismo Pulitzer, hizo campaña también bestial
exagerando incluso que ya era muy cruel lo de los campos de concentración de Weyler, pero Pulitzer exageró todavía más lo que estaba ocurriendo. Entonces, esto con lo del Maine, bueno, aquí está el comunicado. Considerando que las horribles condiciones que han existido en la isla de Cuba, tan próximo a nuestras costas por más de 3 años, en el año 95 empezó la guerra, entró Weyler, condiciones que han ofendido el sentido moral del pueblo de Estados Unidos y que han culminado en la destrucción de un acorazado de los Estados Unidos durante una visita amistosa al puerto de La Habana, no pueden soportarse por más tiempo, como lo afirma el presidente de los Estados Unidos en su mensaje del 11 de abril de 1898, sobre el cual el Congreso ha sido invitado a pronunciarse. En consecuencia, el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, reunidos en el Congreso, ha resuelto, primero, que el pueblo de la isla de Cuba es y tiene derecho a ser libre e independiente. Segundo, que los Estados Unidos tienen el deber de pedir y, por tanto, el gobierno de los Estados Unidos pide que el gobierno español renuncie inmediatamente a su autoridad y gobierno sobre la isla de Cuba y retire de Cuba y de las aguas cubanas sus esfuerzos, sus fuerzas terrestres y navales. Y aquí viene ahora el ultimátum. Si a la hora del mediodía del sábado próximo 23 de abril no ha sido comunicado a este gobierno por el de España una completa y satisfactoria respuesta de la resolución en tales términos que la paz de Cuba quede asegurada, el presidente procederá sin ulterior aviso a usar poder y autorización ordenados y conferidos a él tan extensamente como sean necesarios. Bueno, esto fue el ultimátum que le dio el 19 de abril, dándoles 4 días a España para abandonar Cuba. ¿Qué dice en este ultimátum? Bueno, en este ultimátum dice básicamente lo que los mambises pedían. Claro, ahora dirán, el cuento de la escuela de Estado, el cuento de la escuela cubana en Cuba. Estados Unidos voló el Maine para usarlo como pretexto para, ese fue el cuento que me metieron a mí en la escuela, falso. Estados Unidos, a partir de una investigación, detectó que el Maine había sido volado. Error en la investigación. Todavía no se sabe qué pasó. Es una de las tantas causas. No se pudo demostrar. Ahora, el ultimátum que le dio a Estados Unidos a España era justo lo que pedían los mambises. ¿Mm? Le dijo que, primero, el pueblo de la isla de Cuba es y tiene derecho a ser libres e independientes. Para eso estaba luchando Martí, Gómez, Maceo. Para eso luchó Céspedes, Agramonte, Calixto García, Vicente García. Lo mismo que le pidió aquí Estados Unidos a España, era lo mismo que pedían los mambises. Lo mismo. Que España saliera de Cuba y que todo quedara de tal forma que la paz en Cuba estuviera asegurada. Lo mismo que pedían los mambises. Entonces, ¿por qué esto no se cuenta en la escuela cubana? ¿Por qué este memorándum no está en ninguna parte? ¿Por qué nadie te lo explica? ¿Por qué te dicen que sí, que el Maine voló y Estados Unidos intervino? No, no fue así. Hubo pasos previos. De hecho, ante este ultimátum, el 23 de abril, es España la que le declara la guerra a Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque un buque de guerra norteamericano, el 22 de abril, se paró en la entrada de la Bahía de La Habana y bloqueó la Bahía de La Habana. Y entonces el día 23, España le declara la guerra a Estados Unidos y el día 25, Estados Unidos responde con otra declaración de guerra a España y comienza entonces de forma oficial la guerra hispano-cubana norteamericana. Así comienza. Esa es la cronología. Acá, el 22 de abril de 1898, la flota estadounidense bloquea la Bahía de La Habana, lo que hizo que el 23 de abril España declarara la guerra a Estados Unidos, respondiendo de la misma manera a Estados Unidos con una declaración de guerra contra España el 25 de abril de 1898, apenas 2 días después. Esa cronología exacta de los hechos
Yo fui alumno y profesor en Cuba. Jamás, jamás la estudié. Jamás me dijeron dónde estaba, cómo fue, cómo pasó, dónde podía buscarla, dónde podía leerla. Jamás. Por eso es la manipulación tan terrible que tenemos en la escuela cubana y por eso es tan importante comenzar a desempolvar la historia. Y no la historia que tampoco nos beneficie, no, no, la historia como fue, como fue. Esta es la historia como fue. Ahí están los documentos. Ahí está la investigación. Miren, les voy a enseñar el libro de la investigación completa, de la primera investigación de Estados Unidos sobre el Maine. Creo que es este de aquí. Vamos a ver. Exacto, es este de aquí. Miren, este libro que les voy a compartir acá, en inglés, por supuesto, contiene la investigación primera de Estados Unidos sobre el Maine, además de este mensaje del presidente al Congreso que les acabo de leer. Aquí está todo. Miren, estas páginas son las de los mensajes del presidente McKinley al Congreso, las 3 primeras páginas, y a partir de ahí empieza toda la bitácora de la investigación día por día. Es como un diario con todas las notas. ¿Ven? Acá están quienes estaban en la investigación, cómo se hizo, los diálogos, todo está detallado. Eh, yo no lo he terminado de leer y sinceramente no he llegado hasta el final. Es un libro que tiene 364 páginas. No he podido llegar hasta la última página, pero me he leído más de la mitad de esto, traduciéndolo poco a poco y leyéndomelo, porque es interesantísimo. Incluso cómo los buzos que bajan a ver lo que pasaba ahí abajo, con la poca visibilidad que había, cómo los buzos se disponen a suponer la posición de las vigas, la posición del mástil, cómo la popa estaba intacta, la proa estaba desbaratada, cómo la supuesta explosión desde fuera ni siquiera, no había visibilidad prácticamente, los buzos ni siquiera pudieron comprobar y aún así tocando los metales, se fueron por esa teoría. Mira, aquí está todo. Este es el libro completo. Para el que le interese, está todo con fechas, con nombres, ven, examinado por la corte, todo, 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 todo. Esta es la historia que los comunistas no pueden debatir, ¿m? Porque esto no es la interpretación de Carlito, esto no es la interpretación del maestro de historia del pedagógico Varona, no, no, no. Esto fue lo que escribieron la gente que se tiraron ahí en el agua y vieron el Maine por debajo. Y lo que pasó en el Congreso de Estados Unidos. Y lo que dijeron los peritos, y lo que dijeron los expertos navales, y ahí todo está escrito ahí, todo. ¿Por qué no tenemos acceso a este libro en la escuela cubana? ¿Por qué no hay una traducción de este libro? No lo sé. Porque una fecha tan trascendental como es la voladura del Maine o la explosión del Maine, que realmente, como hay que decirlo, pues no fue volado, que cambió nuestra historia, sin dudas cambió nuestra historia. ¿Por qué no nos la explican de verdad cómo fue? Miren, aquí están todos los diálogos, ven, las preguntas, las respuestas, ven, de toda la investigación. Bueno, ahí se los enseño. Un segundo. Tengo por aquí a Paris que me está haciendo ruidos. Ahí se los enseño para el que quiera seguir investigándolo, lo puede descargar de acá. Miren, está acá en los archivos de la Universidad de North Carolina. Entras a los archivos de la Universidad de North Carolina, es fácil llegar y ahí pones Maine, pones así tal cual Maine, no tienes que poner mucho más y te va a aparecer un montonazo de documentos, entre ellos este que es uno de los primeros que te aparece. Bueno, esa es la verdadera historia. Ya de ahí para allá comenzó la guerra y gracias
a la intervención de Estados Unidos, tuvimos una república, hoy tenemos una dictadura. Gracias a la intervención de Estados Unidos, tuvimos la república que no supimos cuidar de la forma correcta y hoy tenemos una dictadura comunista.